noches. Estamos en el Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la televisión canaria. Bienvenidos otro jueves en el que venimos a hablar sin duda de lo que nos ha ocupado en las últimas 48, 72 horas, desde que comenzó la semana prácticamente. La tormenta, la borrasca, el temporal, como lo quieran llamar, este tiempo que hemos tenido, en el que por cierto, afortunadamente el viento no ha sido tan grave como se esperaba, pero la lluvia sí, y se ha alargado esto hasta el punto de que hemos vivido una alerta máxima en Canarias. Estamos hoy además con 4 invitados que han vivido episodios a lo largo de los últimos años muy candentes como este, tormentas, erupciones volcánicas, conocen por tanto todo lo que tiene que ver con la protección civil y las emergencias y en qué medida nosotros los ciudadanos afrontamos estos problemas. Nos acompaña Manuel Fernández, diputado del PP. Manuel Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Que ha sido consejero de Industria y que ha vivido el problema de la Isla del Hierro y del nacimiento de un volcán hace 2 años directamente. José Miguel Ruano, diputado de Coalición Canaria, presidente del Grupo Parlamentario Nacionalista. Muy buenas noches. Buenas noches. Fue consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, vivió en fin el Delta, todos los planes que se han creado para estas situaciones. Julio Cruz, diputado socialista. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es secretario de organización de su partido y en la isla de La Gomera han vivido recientemente, hace un año escasamente, un incendio devastador, más aquel de hace casi 30 años, en el que murió una veintena de personas. Nos acompaña Román Rodríguez, diputado y presidente de Nueva Canarias. Muchas gracias por venir. Buenas noches, Román, que fue presidente del gobierno de Canarias los años 99 al 2003, vivió de cerca muchos sucesos. Creo recordar que el de la riada famosa de Santa Cruz lo vivió de presidente del gobierno. Y nos acompaña Emilia, que es además experta en todo esto. Emilia González, compañera. Ya menos. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Emilia. Tuvimos una borrasquita de esas de las de antaño, ¿no? Las de los temporales de antes. Hola, muy buenas noches. Pues Canarias, como decía Carmelo, ha estado en alerta máxima por lluvias y vientos 2 días. Una situación nada habitual en nuestro archipiélago, por lo menos en los últimos tiempos. Se suspendieron las clases y las comunicaciones se vieron afectadas, pero sin duda donde más se notó fue en las carreteras. También algunas viviendas sufrieron inundaciones. Ya no estamos en alerta y se va a reanudar, se ha reanudado la actividad en los colegios, pero vamos a repasar ahora las consecuencias de esta borrasca que comenzaba el lunes. Empezamos en el sur de Tenerife, que se ha llevado la peor parte. Allí las precipitaciones han provocado pues numerosos desperfectos. Ustedes lo habrán podido comprobar en todos los informativos durante las 24 horas que hemos estado informando en Televisión Canaria. La imagen más espectacular la hemos visto en el túnel de Guasa, que quedó completamente inoperativo con varios vehículos en su interior. En uno de esos coches viajaba una mujer y un menor que tuvieron que ser rescatados. Al final, pues todo ha quedado en un susto. Este túnel se inundó el miércoles por la mañana, por la noche también, y volvió a anegarse en la mañana de este jueves. Son imágenes espectaculares, muy bien, pues muy de cerca, justo por encima de ese túnel, la autopista del sur de Tenerife se convertía en un improvisado canal de agua. Los vehículos tenían que circular por uno de los carriles, aunque hubo momentos en los que no se podía circular, como hemos visto en las imágenes, como estamos viendo en las imágenes de muchos videoaficionados que compartían con Televisión Canaria sus experiencias. Agüeta, va a ser el río. ¿Para dónde? Muy cerquita también de ahí, en el sur de Tenerife, el agua se cebó con las zonas turísticas del sur de la isla, como por ejemplo Los Cristianos. Más que calles parecían canales venecianos por la cantidad de agua que corría en esta zona. El agua buscaba su llegada al mar, atravesando calles, inundándolo todo, inundando parques bajos y hasta el centro cultural. Barrancos que desembocaban en la playa, llevándose la arena y dejando verdaderos surcos. Surcos como las que hemos visto hoy en el Médano. Misma imagen se repetía en el Médano. Decimos, en los 2 últimos días se han recogido hasta 200 litros en el sur de Tenerife. Y ven como esa playa quedaba literalmente partida en 2 por el agua, el caudal de agua que llegaba desde el barranco. La borrasca empezó el lunes por La Palma, donde provocó un cero energético de madrugada. Los vecinos de La Palma, los palmeros, se quedaron sin luz, aunque los problemas de electricidad se resolvieron el mismo día. Pero salvo algunos desprendimientos y otros daños materiales de pequeño alcance, el agua no ha originado daños importantes.
Y pese a también estar advertidos por la alerta máxima, La Gomera y El Hierro, aquí, aparte de algunos desprendimientos en vías, lo peor se lo han llevado las comunicaciones marítimas y aéreas, con algunos vuelos suspendidos. La isla del Meridiano ha estado varios días incomunicada por mar porque los barcos no podían operar. Hoy por fin se ha retomado el servicio con esta isla. Y en las últimas horas también la tormenta ha llegado a Gran Canaria, pero con menos fuerza. Llovió y también sopló con insistencia, con intensidad el viento, originando la caída de algunas farolas, carteles y contenedores. Además, acompañada de un fuerte oleaje que fue el causante de la desaparición de una turista en el sur de la isla. Los desprendimientos provocaron el cierre de algunas carreteras. En Fuerteventura al final no pasó nada, no cayó ni una gota, al contrario, la borrasca dejó allí calima. Solo tuvieron problemas con las conexiones marítimas por el mal estado de la mar. Y lo mismo ocurrió en Lanzarote. El cielo no soltó ni una gota de agua y las comunicaciones aéreas y marítimas también se vieron afectadas. La tormenta también estuvo acompañada por truenos y relámpagos, los habrán podido escuchar. 8.000 rayos en 6 horas se registraban ayer sobre Canarias. Vamos a escucharlo. Aquí nos vamos a quedar. Impresionante estruendo, la imagen de los rayos y los relámpagos seguidos de los fuertes truenos acompañó a muchos, especialmente en la isla de Tenerife. Lo peor fue el miércoles, las tormentas dejaban un gran caudal de agua que hacían correr calles y barrancos. Las imágenes capturadas del aparato eléctrico eran espectaculares, como habrán podido comprobar. Bueno, pues hemos hecho un pequeño recorrido por cómo ha afectado esta borrasca en todas las islas, Carmelo. Menos mal que poco a poco recuperamos la normalidad y ahora pues que nuestros invitados nos cuenten sus experiencias para saber interpretar todo este tipo de fenómenos. Eso es, y a ver si nos ayudan también a prepararnos psicológicamente cuando se nos dice alerta máxima en nuestra tierra. Manuel Fernández, primera valoración de cada uno sobre lo vivido y alguna experiencia personal, alguna enseñanza que también tenga ganas de ofrecer a los ciudadanos. Manuel Fernández. Bueno, yo creo que yo personalmente, al no tener que ni viajar ni en barco ni en avión, que era un tema de los más temidos por los que vivimos en las islas, el tener que utilizar estos transportes, pues realmente yo no sufrí temor ninguno, ¿no? Estando pues en casa. Está claro que hubo zonas, en el Hierro concretamente, zonas con terrible viento que hizo bastantes daños en la parte de frontera, pero por lo demás la lluvia yo creo que ha sido una bendición para Canarias en general. El resto lo destrozo, hemos visto aquí la Taba de Guasa, por ejemplo, con ciertas, digamos, problemas para los conductores y atrasos a los trabajos, pero eso se va en un par de horas, 2, 3 o 4 horas, ¿no? Lo que queda realmente es la lluvia, y la lluvia es la gran riqueza que tiene estas islas. El oro blanco. Y yo te digo con total sinceridad, tal como ha habido ese temporal, que se pensaba que era mucho mayor, ¿no? Las alarmas han sido bastante altas. Bueno, es que nunca se sabe. En el tema a veces se quedan cortos al emitir un cierto informe y entonces protestamos. Mira aquello, no se enteran. Resulta que mira el temporal que vino, no saben lo que dicen, ¿no? Y por el contrario, si exageran, también son criticados los organismos también dependientes del tema. El temporal depende de tantas variantes que es muy difícil acertar. Yo creo que esto ha sido muy normal, yo creo que ha sido llevadero por todos y que las consecuencias finales son positivas. Para mí son terriblemente positivas. Y yo firmaría porque todos los años viene el agua como ha llovido este año en las Islas Canarias, ¿no? En otoño llueve. Lo siento siempre, por Fuerteventura y Lanzarote, que son las únicas islas donde desafortunadamente no ha llovido, ¿no? En otoño llueve, es verdad, estos son periodos, Emilia me corregirá si me equivoco, pero son los periodos en los que suele ocurrir estas cosas. Ahora una pregunta al exconsejero de Justicia, de Presidencia y de Seguridad, porque usted vivió, decíamos, el caso concreto del Delta. ¿Esta alerta máxima ha sido lo correcto, lo adecuado? Porque recuerdo que en el Delta hubo titubeos, en fin, no sé si querrá referirse a ellos. ¿Esta ha sido acertada? No, sí, totalmente acertada. Creo que la cuestión, usted preguntaba al principio, reflexionaba acerca de por qué alerta máxima. Los ciudadanos y ciudadanas deben saber
que hay dos fases, son la fase de preemergencia y la fase de emergencia. A emergencia solo hemos llegado en una ocasión, que fue justamente en la tormenta tropical Delta, y la alerta máxima es la fase previa a la emergencia, o sea, la máxima dentro de la preemergencia. Y se da justamente para que los ciudadanos, las ciudadanas sepan que viene un fenómeno con una intensidad alta, y en este caso se hace una valoración en función de lo que se diagnostica por la Agencia Estatal de Meteorología, en función de cuál es la intensidad del viento, puede ser mayor o menor el grado de emergencia o preemergencia que se da, y en función de la intensidad de la lluvia que se prevé también. En fin, eso es lo que motiva que las autoridades competentes en protección civil, concretamente el Gobierno de Canarias, decida cuál es el nivel de alerta que traslada a la población. Normalmente las prealertas solo van a los servicios de emergencia y las alertas van a toda la población, y la intensidad de la alerta es la que determina cuál es el grado de protección y de autoprotección que deben seguir los ciudadanos. Julio Cruz, en la isla de La Gomera ya hemos dicho, usted es gomero, se han vivido situaciones duras en cuanto a incendios sobre todo. Ustedes se enfrentan en este caso a una alerta máxima en toda Canarias, pensaría en su isla, pensaría en todas las islas. ¿Usted pensó que era exagerado o estaba pensando, ojo, que esto es serio porque ya sabemos lo que pasó en La Gomera? Bueno, evidentemente es serio, ¿no? Es seria esta situación, y yo creo que también hay que utilizar la terminología, a veces lleva a cierta confusión, como ha señalado José Miguel Ruano, pues hay una fase de prealerta y una fase de emergencia. En emergencia no hemos llegado en esta vez, sino a la alerta máxima, y es evidente que lo más destacado de esta situación que se ha vivido en los últimos 4 días, desde mi punto de vista, es que no ha habido ningún daño personal. Salvo el caso de la turista alemana. El caso de la turista, pero en el caso de la turista, incluso porque se salta todos los niveles y todas las recomendaciones de no meterse en el mar, pues es inevitable. Es como si usted se pone en una punta de un risco con viento, ¿no? Y es posible que se caiga, claro, evidente. Pero es que con carácter general, pues ha llovido, mucha agua, ha habido viento importante en algunas islas, muy localizado en otros, que ha dañado de una manera importante la agricultura, pero con carácter general yo creo que el agua ha sido buena, el viento ha sido menor de lo que inicialmente podía preverse, pero sobre todo yo creo que no ha habido ningún daño a las personas con carácter general, excepto en este caso muy excepcional de la turista en la isla de Gran Canaria. Y ese es yo creo que estamos preparados. Y los ciudadanos son conscientes de que cuando las autoridades dictan y establecen las alertas, pues ya tenemos esa prevención y vamos adquiriendo una cultura cada vez mayor de resguardo, de tener cuidado, de no salir, etcétera. Y eso siempre es bueno en esta situación. Hace 10, 12, 11 años que usted era presidente del gobierno, Román Rodríguez, todo esto no estaba tan definido, había, no digo en pañales, pero no habíamos vivido todavía el Delta, que es la primera tormenta tropical de nuestra historia. ¿Usted recuerda la riada de Santa Cruz de Tenerife, aquella gota fría, usted la vivió? Por tanto, mirando hacia atrás y mirando al día de hoy, ¿usted esto lo ha vivido con conocimiento de causa? ¿Le ha sorprendido la alerta máxima? ¿Alguna observación por su parte? Yo primero diría que la naturaleza nos trata muy bien. Si algo caracteriza a este archipiélago es que las condiciones climatológicas, meteorológicas son muy favorables. Es excepcional. Cada 3-4 años tenemos una borrasca, un temporal, pero nuestro clima, nuestras condiciones, hacen que sea uno de los lugares del mundo más seguros precisamente en esta materia. Lo mejor frente a estas situaciones es estar organizado y preparado. Yo recuerdo etapas anteriores de responsabilidad, y es que no teníamos cultura en relación al tema de las emergencias. Recuerdo cuando pusimos en marcha el 061, que era un dispositivo de atención sanitaria, que luego se amplió a un sistema de emergencias generales con el 112, y a partir de ahí se generaron planes, programas, protocolos, ¿no? Y lo que hay que decir es que esta es una sociedad que ha avanzado en todos los frentes, también en este, y tenemos una cultura razonable. Se sabe cuáles son las responsabilidades municipales, insulares, del gobierno. Existen planes, existen centros de coordinación, mecanismos de información a la población. Los medios de comunicación hoy facilitan la información a los ciudadanos. Los medios digitales hoy nos permiten estar en tiempo real mirando qué está diciendo la Agencia Española en materia meteorológica. De manera que yo creo que se ha respondido a la altura. Hay que siempre ponerse en manos de los profesionales, de los técnicos, y seguir los procedimientos, los planes y protocolos. Por lo tanto, en estos 15 años hemos pasado de una situación de precariedad absoluta en la cultura y en los medios a tener una cultura
colectiva más preocupada por las emergencias y sobre todo a tener planes, protocolos y medios profesionalizados para hacer frente a una situación de alerta máxima o de emergencia, porque también, y especialmente en el área de los incendios, que es así que es evitable, se puede prevenir. Hemos tenido en Canarias, desgraciadamente, con más frecuencia que la debida, que la que pudiéramos a evitar, ¿no? Yo creo que los incendios sí que es un área de problemas donde todavía tenemos mucho que transitar para evitarlo, porque de eso sí que tenemos cada año algún disgusto serio, ¿no? Varias observaciones. Se multiplicarán las preguntas de los espectadores, sin duda, preguntándose si las alertas a veces fallan porque fallan, estas cosas. Luego lo podemos plantear porque es un tema que la gente siempre se plantea. Pero es verdad que cuando ocurre un asunto como este, que el exconsejero José Miguel Ruano ha calificado de lo máximo de la preemergencia, no llega todavía a la emergencia, eso creo que no lo sabemos todos, esta era una situación de preemergencia. Les pregunto, los políticos, ustedes cuatro han tenido muchas responsabilidades, se ponen en manos de los técnicos, miran para otro lado o están vigilando desde atrás. ¿En qué posición se ponen? Manuel Fernández, José Miguel Ruano, yo creo que Román. los políticos, sobre todo los políticos que tienen responsabilidades ejecutivas en este tipo de cosas, ¿no? Deben de estar muy preocupados cuando se avecina una cosa de esta, porque es imprevisible lo que pueda pasar y tienen que prever pues los recursos de evacuación en caso de algunos fenómenos, o los recursos de salvación o los recursos de prevención, y tienen que estar muy, digamos, muy activo, ¿no? Y muy preocupado. Ya una situación muy... Yo no, esa experiencia no la he tenido directamente, ¿no? Pero tiene que ser muy preocupante. Hombre, no cabe duda de que a veces incluso dentro de estas organizaciones técnicas, algunas pudimos comprar, no sé si hablaríamos algo, por ejemplo, del volcán del Hierro, ¿no? Sí. En este tipo de cosas que yo lo seguí muy de cerca, estamos muy en contacto, algo conozco de los fenómenos geológicos y este tipo de cosas, me preocupo también porque, bueno, me gusta y hemos vivido 3 volcanes, ¿no? Yo he vivido 3 volcanes. El Teneguía me decía que también. Y el de San Juan de la Palma, desde el Hierro, que lo veíamos, la columna, el 48, y pues el Teneguía, y ahora el del Hierro, ¿no? En el Hierro, desde el principio, yo estaba relativamente tranquilo porque la zona de las calmas era el crecimiento natural de la isla y era hacia el sur, y que yo lo tenía muy claro que por el centro de la isla era muy difícil salir del volcán, iba a seguir por el exterior, ¿no? Y había una zona muy complicada que era, para todos teníamos cierta miedo, que era la montaña Tangarazzoga en la parte alta de frontera, que ese sí hubiera sido un desastre completo. Una vez me dijo que se rompería la isla. Sí, posiblemente la isla, pero hubiera caído toda la ceniza en toda la isla, ¿no? Y hubiera sido grave para toda la isla, es un gran problema. Afortunadamente, y había mucho temor, no fue así. Pero yo quería criticar, por ejemplo, en esas fechas, una evacuación que se hizo de improviso en la Restinga, que yo no le di ninguna motivación, precisamente en la Restinga, donde las formas de evacuación son fáciles, porque es llano aquello, la forma de ir, ¿no? Y un volcán, no siendo un tipo de volcán de tipo explosivo, que esos sí son peligrosos, que no están en Canarias, afortunadamente no existe más bien el tipo hawaiano, el agua corre normalmente la lava y demás, y no hay esa explosión con gases pesados que son venenosos, eso sí es peligroso. En Canarias, afortunadamente, ese tipo de volcán no se da. Y entonces hubo una evacuación, pero en media hora, ¿no? Sacaron a la gente, pero a los pobres viejos no tuvieron ni tiempo ni de sacar la pastilla de la medicina, ¿no? Pero la gente se asustó terriblemente, fue un gran drama, ¿no? Y después otra decisión también, yo creo, muy precipitada, fue el cierre del túnel de frontera, ¿no? Eso también creo que fue muy precipitado. A veces se toman decisiones de salvaguardar todos los tipos de posibles previsiones y se crean problemas, yo creo, y a veces por desconocimiento de la propia estructura de la isla, quizás, y gente que no es de allí y que opina por lo contrario, ¿no? Y entonces toman un tipo de decisiones como esas dos que acabo de nombrar, que yo creo que ocurren también en otro tipo de fenómenos. Ernesto Ruano tiene muchísimo más experiencia que yo, seguro, ¿no? Bueno, en el caso del fenómeno del volcán del Hierro, y había un plan, el PEVOLCA, el plan por fenómeno vulcanológico, y se activó. En fin, las decisiones que se tomaron ya no creo que sea ahora el momento para evaluarlos. Lo importante es que al final las cosas se resolvieron, digamos, de buena manera. No sé si entrar en ese detalle merece que ante este fenómeno meteorológico que acabamos de ver ahora, yo creo que importa más a la población conocer por qué se toma una decisión. La decisión primero viene por un diagnóstico. El diagnóstico, ¿quién lo hace? Lo hace la agencia española, la Agencia Estatal de Meteorología, que es la que dice qué tipo de fenómeno meteorológico es el que viene. Nos da unos datos, esos datos en el Gobierno de Canarias se analizan, en función de ese análisis se toman decisiones de
protección civil. Antes señalaba Román Rodríguez que en los últimos 15 años hemos avanzado muchísimo en protección civil. Tenemos estructuras tanto en el nivel de gobierno, a nivel de los cabildos insulares y a nivel de los municipios. En este momento los municipios canarios, una gran parte de los municipios tienen su propio plan de emergencia y es el gobierno de Canarias quien lleva la coordinación y la dirección de los planes. En el concreto caso del que estábamos hablando ahora, de este fenómeno meteorológico, la borrasca, estamos hablando de un plan que es el PEFMA, ¿no? El plan específico de fenómeno meteorológico. Ese se aprobó en su época de consejero. Se aprobó en nuestra época, estaba ya en tramitación cuando tuvimos que tomar decisiones con el Delta. El Delta fue un fenómeno muy extraño. Permítame preguntarle, porque ahí hubo dos informes, el meteorológico español y el del Centro de Huracanes de Miami. ¿Ustedes le hicieron caso a Miami y no al español? Sí, porque todos los indicios apuntaban a que aquella tormenta tropical iba a afectarnos. Nosotros pedimos la actualización a la entonces Instituto Nacional de Meteorología, nos daba vientos de 75 kilómetros por hora. No nos fiamos de aquella información en función de cuál era el análisis que hacía el Instituto de Huracanes de Miami, que es un centro especializado precisamente en fenómenos tropicales. Por sorpresa casi, en Canarias subió la temperatura del mar, cosa que determina que se produzca un fenómeno tropical, y tomamos la decisión de activar la emergencia. Y en ese caso creo que fue con gran acierto, la tomamos un lunes 28 de noviembre de 2005, por la mañana desalojamos a los niños a las 2 de la tarde de los colegios y a las 6 o 7 de la tarde aproximadamente estaba en su máximo apogeo el Delta afectando las islas occidentales. Más tarde llegó a Gran Canaria y solo se produjo un muerto que fue justamente una isla oriental, en Fuerteventura, pues porque una persona subió a la azotea y la intensidad del viento desplazó cosas que había en la azotea, creo que una tapa de bidón, y produjo la muerte. Sí, Julio Cruz, en clave Gomera, he recordado antes dos episodios, uno más reciente, hace 2 veranos, en el que ustedes sufren un devastador incendio. Si miramos hacia atrás, 3 décadas, fue aquel tremendo incendio que provocó la muerte del gobernador civil, Paco Afonso, y de una veintena de personas en definitiva. Pero miremoslo desde La Gomera, que lo han vivido, que lo han sufrido. ¿Ustedes cómo ven este tipo de situaciones? Y usted se pregunta a lo mejor si se deben tomar medidas específicas para cada isla porque el comportamiento es distinto. No sé, ¿qué observación haría usted? Yo creo que es evidente, hay que adaptarse al terreno, a los planes. Yo creo que los planes, hay un plan de Canarias, hay algunos planes insulares, hay algunos planes municipales, también faltan algunos municipios que todavía no tienen planes. Es decir, aquí todo el trabajo ya no está hecho, el trabajo hay que hacerlo y seguirlo haciendo y seguirlo actualizando. En La Gomera también hubo una riada importante que ha significado pues una canalización prácticamente de todos los barrancos de la isla. Hay algunos municipios que no se han llegado a canalizar por falta de recursos. En este caso el gobierno de España pues ha paralizado ese expediente y esos recursos que veían por el plan hidrológico para Canarias, y puede afectar a la población. En este caso fue por agua también, por barrancos de agua. Los incendios son problemas mucho más gordos, mucho más difícil de acometer, mucho más difícil de responder. Requieren también una especialización muy acusada para combatirlo en el sitio específico, y además necesita tener muchos medios. En este caso siempre los incendios, la experiencia es que los incendios necesitamos tener una base logística de apoyo permanente, sobre todo en verano aquí del Gobierno de España. Es básico para poder afrontar directamente, inmediatamente esos incendios. En La Gomera, el gran hándicap que hemos tenido históricamente es la falta de una base de un helicóptero o de un hidroavión en la propia isla, que en la primera media hora, la primera hora pueda hacer frente a cualquier tipo de conato de incendio, básicamente. Y ese ha significado que al no apagarlo inicialmente, independientemente de que se pegue fuego en varios sitios, pues pueda generar un incendio del calibre que se hizo en el último, hace dos veranos, que fue pues desgraciado, importante, y cuyos efectos pues vamos a tener que estar pagando durante 20 años para poder recuperar ese patrimonio de la humanidad que es el Parque Garajonay. Román Rodríguez, ¿le sorprendió que anoche se cambiara de levantar la alerta máxima a restablecerla, de suspender la actividad escolar, de restablecerla a volver a suspenderla, porque cambiaron los pronósticos en pocas horas? Es decir, lo importante en este tipo de situaciones es ponerse en manos de los datos, de los profesionales, de los expertos y de los planes y protocolos existentes. El nivel político tiene que dar la cara y tiene que explicar lo que ocurre, pero las decisiones operativas nunca están en el nivel político, y cuando se meten los políticos suelen meter la pata porque hay que seguir los procedimientos, y luego hay que ser exigente en la planificación, en los medios, pero luego la crítica se tiene que atemperar. Nosotros, por ejemplo, tenemos por costumbre no discutir este tema porque las autoridades de turno
tienen un margen para actuar. Y yo prefiero que las autoridades se pasen en precaución que se queden cortas. Es decir, aunque los ciudadanos luego le digan se equivocaron con la alerta. Pero yo prefiero decir, aquí dice, no, se ha alarmado a la población. Yo no estoy gobernando en ninguna institución que tomara decisiones, pero a mí me parece que los que han tomado esta decisión lo han hecho porque tenían un rasgo, tenían unos datos que podían llegar a un nivel de riesgo determinado y han alertado conforme a la información disponible. Luego la situación ha sido más benévola, menos mal, mejor, pero estoy seguro que quien tomó esta decisión lo hizo para proteger a la población, para proteger los bienes, y en definitiva yo creo que politizar esta parte a mí no me gusta, no me parece razonable, y por lo tanto nosotros nunca lo hacemos, ¿no? Hay que respetar los procedimientos, hay que respetar a los profesionales, hay que disponer de medios, hay que mejorar con la experiencia, pero esencialmente yo creo que las cosas han mejorado mucho en Canarias, afortunadamente, en este y en otros parámetros de nuestra calidad de vida, ¿no? ¿Quiere tomar la palabra? Lo pueden hacer en cualquier momento, José Miguel Ruano. Les recuerdo que hay algunas cosas que nos han hecho. Famoso radar que se ha pedido que se instale y no se ha instalado. José Miguel Ruano. Bueno, de eso podemos hablar también. Yo creo lo importante, lo que acaba de decir ahora Román Rodríguez es importante. Existe ya, tenemos una cultura, tenemos unos medios, tenemos a su vez unos planes. Quiero decir que esto es un patrimonio que tenemos los canarios y las canarias en este momento. Y creo que es muy importante frente a momentos anteriores a los que antes se refería Manuel Fernández en el pasado, que ya no es tan remoto. Lo cierto es que hay decisiones que tienen que ver con dos decisiones de protección civil. Uno es la evacuación y otro es el confinamiento. O sea, se evacúa cuando tienes que marcharte de tu casa, o confinarse es meterte en tu casa. Si se acierta, es justamente lo que se busca en el sistema de protección civil. Lo primero, proteger a las personas. En segundo lugar, proteger los bienes. Entonces, creo que esto es lo más importante en un sistema de protección civil. Algunas decisiones que hemos visto en otros países, concretamente hace un par de años en Francia, había unas crecidas de ríos y en lugar de tomar la decisión de evacuación, se tomó la decisión de confinamiento y murieron muchas personas que murieron ahogadas en sus propias casas. En fin, creo que esto al final tiene que ver no solo con el análisis técnico, sino a su vez la decisión correcta. Y la decisión correcta sí que la tiene que tomar el que dirige el plan. Y eso lleva una responsabilidad enorme. Es decir, yo he tenido que dirigir varios planes de emergencia, concretamente el plan de fenómenos meteorológicos adversos en muchas ocasiones. Algunas veces el INFOCA, que es el plan de protección por incendios forestales. En fin, creo que lo importante al final es que además todo el mundo obedezca a las instrucciones que se dan en su sentido piramidal. Va desde el gobierno, el cabildo y los ayuntamientos. Y cuando hay alguien que se sale de ese margen, normalmente hay problemas. Normalmente hay incidentes que se derivan por no haber cumplido las previsiones de los protocolos establecidos y las instrucciones que se dan cuando se toman decisiones. Con todo ello, Manuel Fernández, en la Isla del Hierro, ustedes siempre, cuando ocurre una adversidad meteorológica, ponen el grito en el cielo, obviamente diciendo, la vamos a pagar de nuevo. ¿Por qué ustedes tienen el temor de que ustedes van a bailar con la más fea cuando hay un problema de este tipo? Bueno, yo creo que es natural, ¿no? Siempre entra por ahí por lo también, menos, yo por supuesto, yo estoy de acuerdo que en el tema, tomar este tipo de responsabilidades y decisiones es muy complejo, ¿no? Está clarísimo. Y los protocolos existen, como bien decía Román, ¿no? Pero también a veces también dentro de decisiones se tiene que permitir algunas críticas en ciertas actitudes para corregirlas frente a otros fenómenos parecidos. Cuando hay un fenómeno adverso duro, no vale nada, ¿no? Se arrasa como fue la riada de Santa Cruz. Pues después muchos querían. Bueno, eso es porque Santa Cruz no tiene el alcantarillado suficientemente limpio. No. Cuando cae una tromba de agua... Por cierto, hay barrancos que no se cuidan y también eso provoca. Cuando hay eso no vale nada. Arrasa con toda la cuenta por delante y por tanto no se puede echar ni culpa a la falta de infraestructura ni nada, ¿no? El Hierro, incluso, bueno, la parte crítica, yo recibí un incendio importante de Hierro, muy importante, y hablaba, por ejemplo, Julio, del tema de tener en base los helicópteros. Estoy de acuerdo, eso yo creo que, sobre todo helicópteros, más que el tema de los hidroaviones. Los hidroaviones en Canarias son muy complejos y muy complicados de utilizar. El helicóptero es efectivo, según algún tipo de helicóptero. Yo recuerdo que estaba con Eligio precisamente, que íbamos a Frontera a discutir el tema de la separación del Ayuntamiento del Pilar. Había sido el incendio, estaba ya dominado el incendio, pasamos por el monte y estando abajo en Frontera y todo ya los controles de todo el incendio parado, cuando llegamos a Frontera, que estábamos hablando con el alcalde, nos avisaron otra vez en la cumbre el tema del incendio. O sea, se había otra vez desarrollado el incendio, con todas las fuerzas en alerta, ¿no? Y con los helicópteros allí. Y se dejó otra vez
que se propagase y se produce un incendio después terrible en la isla de Hierro, ¿no? Bueno, eso es criticable, alguien falló allí, algo falló, y eso hay que criticarlo porque esas cosas no se pueden tolerar, ¿no? Porque la crítica lo que hace es construir. Ahora, la crítica es simplemente destructiva, no. El tema de todo lo que se hace está mal hecho, por supuesto, y conmigo que no cuenten para eso, ¿no? Pero el caso concreto sí, por lo menos analizarlo, que yo creo que esto favorece todo. En este tipo de cosas y en esta tormenta concretamente, yo creo que todo lo que se ha hecho ha sido muy acertado. Yo no he visto nada que pueda ser criticar, lo he visto muy bien coordinado todo. Y bueno, que se esperaban mayores vientos, afortunadamente, como decían, claro. Más menos vientos, afortunadamente, mucha lluvia y bienvenida a la lluvia, ¿no? Una cosa, Julio Cruz, no sé lo que usted quiere apuntar, pero sí le deslizo para un tema que yo creo que se produce cada vez que hay una emergencia o preemergencia como esta. La rivalidad entre instituciones aparente del nivel que esto alcance para que no se lleve la dirección la institución superior, ayuntamiento, cabildo o gobierno. ¿Se produce francamente o eso está tan coordinado que no hay celos? Hombre, yo creo que si hay celos es un error, ¿no? Porque, vamos, si yo soy un responsable de una materia y no tengo la capacidad, que es cuando tengo que subir el nivel de un ayuntamiento a un cabildo a la comunidad autónoma, automáticamente subo el nivel. O me quejo de que no tengo los medios para que se suba el nivel. Yo creo que al final, como se señalaba esto, hay unos protocolos. Los protocolos además se revisan, se mejoran, nunca son perfectos. Y cada incendio, cada fenómeno nos enseña algo a revisar o a mejorar en el siguiente. Y esto siempre es dinámico y además los fenómenos no son, decía, el viento, bueno, hubo sitios donde el viento fue muy importante, a lo mejor en la zona metropolitana no, y nos ha enseñado que algunas infraestructuras pues no están adecuadas. El Delta, ¿qué nos enseñó? Que toda la infraestructura de tendido eléctrico estaba pues podrida, estaba mal y hubo que hacer una reparación importante y esa fue una afección muy gorda. Es decir, el mantenimiento de esas infraestructuras nos enseñó que hay que hacerlas más a menudo. Ahora hemos visto en el inicio del programa pues un puente o una zona anegada, un puente relativamente nuevo, es decir, cuando se diseña esas infraestructuras, pues posiblemente los ingenieros que diseñaron esa, cuando vayan a hacer otra, pues tendrán en cuenta que esa situación no se produzca. Yo creo que todo esto nos enseña y sobre todo enseña a las autoridades, enseña a los técnicos y además previene a la población. Y porque la población está cada vez más activada, pues todo el mundo estaba en su casa, la mayoría no estaba en la calle. Posiblemente si no estuvieran tan activadas y estuviera todo el mundo como si no pasara nada, a lo mejor hubiéramos pasado muchas cosas. Claro. Hubieran pasado muchas cosas. Quizás lo más discutible, Carmelo, aquí no sería tanto. Es decir, hemos avanzado y eso es indiscutible. Aquí ya hay una cultura de emergencia, existen planes, existen protocolos, existen medios. Quizás sobre los medios donde hay que discutir. Si el famoso radar, que no quiero que se marchen sin hablar del radar. O la situación de los incendios. A mí los incendios me preocupan mucho, primero porque el daño es muy severo claramente. Y durante décadas, y eso sí que cada verano tenemos algún disgusto. Estas situaciones de la climatología, cada 3-4 años tenemos un temporal que obliga a actuar y este ha sido un ejemplo, yo creo que sin daños humanos, porque la persona esta del sur de Gran Canaria no está muy clara si está asociada a este tema, sino había un riesgo adicional y hubo un riesgo, por lo tanto, que tuvo esas fatales consecuencias. Pero lo importante sí que son los medios. Los incendios se pueden prevenir y se pueden atacar en los primeros 40 minutos o si no, no los controla. Es ahí donde cuando pasa la emergencia, cuando pasa la situación, donde las autoridades, donde la oposición política, pues evidentemente tiene que revisar la disponibilidad de los medios. En esta situación, nosotros, por ejemplo, el tema de los incendios, necesitamos aeronaves en Canarias especializadas en la época de riesgo que estén estacionadas en el archipiélago para dar una respuesta rápida. Nosotros creemos que sí. Entonces, en relación a los medios sí tenemos que por ejemplo, ahora antes teníamos 2 helicópteros medicalizados las 24 horas del día, ahora tenemos 1. ¿Qué consecuencias tiene eso sobre la respuesta sanitaria a la gente? Estas son las cosas. ¿Tiene sentido recortar en los consorcios de emergencia como se está recortando? ¿Es posible evitar esos recortes? Porque ahora no pasa nada, pero el día que los precisemos. Entonces, sobre los medios sí que hay discusión política, pero hay que esperar a que pase, digamos, la emergencia y luego entrar a la legítima discusión para mejorar la organización y los medios, ¿no?
Bueno, sí, yo respecto a los consorcios que acá apunta Román, pues digamos que esa decisión el propio gobierno ya la ha corregido y hay algunas cosas que podríamos hablar sobre los consorcios de emergencia y la necesidad de articular un sistema que en cada isla responda de la misma manera, con consorcios de emergencias como base estructurada entre el Cabildo y los municipios. Pero bien, en fin, yo creo que hay una cosa muy importante que apuntaba Julio Cruz y a mí no me gustaría que se me olvidara, aparte del tema del radar. El tema del radar es una discusión acerca de contar con más medios de diagnóstico. Explica lo que es el radar. La gente de pronto dice, ¿qué es el radar? En el año 2005, cuando tuvimos la tormenta tropical Delta, tras el análisis posterior que se hace, se apunta que hubiera sido positivo contar con un medio más, un nuevo radar, y se apuntaba en aquel momento que podía ser en la isla de Tenerife para ver cómo se mueve el fenómeno meteorológico en el terreno, porque la topografía de Canarias es muy complicada. En el caso de la isla de Tenerife, significativamente hay fenómenos que puede estar en un valle, por ejemplo el valle de Güímar, estar lloviendo unas cantidades inmensas y sin embargo estar tomando el sol en la punta del Hidalgo en Bajamar, o al revés, en esta borrasca en Bajamar y Punta del Hidalgo hizo un viento intensísimo y sin embargo la lluvia cayó sin viento en otras partes de la isla. Por tanto, contar con un medio adicional como puede ser un radar en la isla de Tenerife puede ser muy importante de cara a ver cómo se va moviendo el fenómeno. Después hay otro tema que comentábamos, que el tema de analizar ahora, analizar cuando ya se acaba todo esto. En el sistema de avisos a la población está concurriendo el sistema de protección civil del Gobierno de Canarias, el PEFMA, el plan que nos referíamos antes, y el sistema meteoalerta de la Agencia Estatal de Meteorología, que es un sistema que lo que hace es anunciar por un nivel de colores. Posiblemente tenga que producirse un ensamblaje entre el plan canario, que es un plan aprobado también en la Comisión Nacional de Protección Civil, con los colores del meteoalerta, es decir, porque al final al ciudadano ¿Puede recordar los colores cuáles son? Porque nos quedamos siempre con cuál es el... Los colores de un semáforo añadiendo un cuarto, que es que está rojo, naranja, amarillo y verde. Pero se suele decir que cuando se dice amarillo prácticamente no es importante. Cuando se está diciendo eso, se está mezclando eso con el sistema de emergencias, que establece un sistema de preemergencia y un sistema de emergencia, y habla de la alerta máxima. La alerta máxima, ¿cuándo se da? Pues cuando la EMET normalmente te dice que está en naranja y puede pasar a rojo. Se pasa a emergencia cuando puedes pasar incluso a emergencia en caso de que el rojo ya sea intenso y dure mucho tiempo. En fin, entonces hay que intentar, posiblemente una de las cuestiones que haya que analizar ahora, después de pasado este fenómeno, es ver cómo se concilian, cómo se ensamblan el instrumento de medición que tiene la Agencia Estatal de Meteorología con el instrumento de protección civil que tenemos en Canarias, es decir, para que al ciudadano solo le llegue una información, claro, y la información llegue clara y directa. Ese es el problema, yo creo que de la información clara, pero yo creo que uno de los parámetros fundamentales también en este tipo de cosas que nos olvidamos y que nunca se resuelve bien es el tema del arreglo, de resolver los problemas que se han suscitado. Es decir, yo le iba a preguntar por los afectados y las indemnizaciones. Nunca se le llega a cubrir al 100%. Los daños que se producen en las infraestructuras nunca se llegan a reparar al 100%. Se tarda muchísimo en reparar. Es decir, no tenemos un instrumento, no tenemos un mecanismo, ni las administraciones, ni la propia cultura interna ciudadana de cómo reparar de forma inmediata, ayudar a las personas, ayudar a los bienes, ayudar a las infraestructuras. Y ahí queda, yo creo que todo un trabajo por hacer de muchos años. Tampoco es un tema que se pueda resolver de un día hacia otro, ¿no? Por el Fernández, en el tema que se hablaba, yo sin interés hablar del radar, ¿no? Es evidente que después del Delta incluso estuvo cierta avería incluso del radar de la cumbre de Gran Canaria, ¿no? Y entonces, bueno, se pedía también aquí para Tenerife un radar. Y por lo que yo sé, en este temporal yo creo que ha cubierto perfectamente todas las previsiones. Perfectamente. Yo creo que lo hemos visto todo en internet. En las tabletas hemos visto la especulación de las conclusiones del Parlamento del Delta, se pedía un radar en Canarias. En Canarias, pero no se trata de una discusión política, sino que en el corto plazo, por ejemplo, lo que pasaba ayer, lo que preguntaba Carmelo, ¿por qué se cambió? ¿Por qué se preveía que hoy los niños pudieran ir a clase en Tenerife y finalmente no pudo ser así? Pues porque no tuvimos capacidad de diagnosticar eso 12 horas antes. Y es bueno contar con más medios de diagnóstico para poderlo hacer con previsión. Pero no solamente eso, que por supuesto es importante, ¿no? También es zonas de sombras que hay. Exactamente. En el archipiélago. En el Delta, en las conclusiones del Parlamento, de la Comisión de Investigación, se decía, es necesario un radar. 5 años después
El radar no está... No, exactamente. El tema de los radares en Canarias siempre ha sido un tema polémico. Cuando se puso el de Lanzarote, bueno, aquí se armó de Dios, ¿no? Las manifestaciones, aquello, porque la gente, hay informaciones en internet por todas partes que se produce cáncer, que se produce Alzheimer, que se produce no sé qué. Claro, todo este tipo de leyendas que hay en eso, la gente se altera y se cree que es verdad. Cuando se puso el Danaga, tú recordarás también aquí, hubo también su levantamiento, ¿no? Por lo que yo sé, aquí hay 3 sitios previsibles para poner un radar, ¿no? Uno yo creo que es en Tenerife, en La Palma, que nosotros, porque hay una zona de oscuridad también ahí, y en la propia Isla del Hierro, ¿no? Yo siempre he dicho y lo mantengo, ¿no? Que los sistemas de seguridad yo no los discuto. O sea, cuando los organismos que tienen la responsabilidad de ver por la seguridad y toman decisiones, por algo será y toman esas decisiones. Yo no soy nadie para discutirlo. Si una determinada isla, yo no quiero que me pongan aquí el radar. Yo lo haría muy fácil. Oiga usted, presidente del Cabildo, firme usted aquí, que usted se hace responsable de cualquier incidente que por culpa de lo del radar aquí se produzca. Nadie lo hace. Todo el mundo se acude a la responsabilidad del otro, ¿no? Por lo tanto, a mí me alegra esta postura que se lleva aquí, pues yo lo apoyo, porque yo no discuto nada, ninguna situación de lo que sea que garantice nuestra seguridad, nuestras previsiones. Previsiones puede ser incluso estando en un naufragio también, porque se detecta todo, ¿no? Y no tiene absolutamente ninguna connotación negativa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los partidos políticos que a veces nos presentamos a hacer cierto seguimiento a esta demagogia que se hace en la calle, yo creo que de ser más coherente también y defender que este tipo de cosas hay que hacerlo porque hay que hacerlo y no es un capricho. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que se haga donde proceda, ¿no? Estamos ya cerrando un tema en el que ha habido, yo creo que por primera vez en el envite, un consenso absoluto en todas las posturas. Posiciones en las que ha habido matices, pero todos coinciden en que estas cosas hay que hacerlas de esta manera, con el pronóstico y el diagnóstico de los técnicos, y que todos los ciudadanos van adquiriendo cada vez más cultura sobre cuando se habla de alertas, en qué medida eso es preocupante o no y cómo actuar. En el envite normalmente solemos tocar más de un tema. Hoy es un tema obligado, casi monográfico, pero les permitimos en la recta final deslizar alguna otra cuestión. Desde luego que la actualidad está marcada por otros temas más políticos, en los que seguro que van a discutir más, no tenemos mucho tiempo. Lamentablemente les dejamos la oportunidad de esbozarlo, pero hay un tema que son los sondeos que empiezan a salir ya a la calle, los sondeos preelectorales. No sé cómo están viviendo eso, si este tipo además de sucesos tiene luego lectura electoral, me refiero a esta borrasca, si les preocupa como políticos. En fin, estamos terminando, pero deberemos ir cerrando un poco en este sentido. Manuel Fernández, que está más cerca de mí, ¿qué reflexión haría a propósito? Bueno, hemos visto las últimas encuestas por dos encuestas diferentes, ¿no? Una fue publicada en la provincia y otro, yo creo que de coalición en Canarias 7, evidentemente son diferentes, ¿no? Arrojan datos que, bueno, los que son favorables a uno, yo soy más favorable, esta encuesta está bien hecha, los que son desfavorables, pues esta encuesta está mal hecha, ¿no? Las encuestas yo creo que en estos momentos son bastante, digamos, distantes de la realidad que va a suceder dentro de 2 años que van a ser las elecciones. Hay datos un poco extraños, por ejemplo, una subida de representación importante de Izquierda Unida en Lanzarote, que hoy el partido prácticamente no existe en esta isla, pues una valoración a algunos políticos que, bueno, en la vida política nuestra, donde nos envolvemos, pues no lo apreciamos así, bueno, otra cosa son los electores, ¿no? Y lo que es, por ejemplo, el número de diputados y el porcentaje de votos en una determinada isla, o en otro caso la región, no va por el mismo sendero aquí en Canarias. O sea, aquí en Canarias, por ejemplo, en las elecciones pasadas, el PP cogió bastante más votos que Coalición Canaria y al final tenían los mismos diputados. ¿Por qué? Porque el reparto de diputados por las islas están muy premiadas, las islas menores con un número de diputados superiores y tienen muchísimo menos votos, ¿no? Por tanto, y después tienes muchos votos en las islas grandes, pero tienen menos diputados de repartir. Y estos equilibrios en las encuestas no creo que se refleje muy bien y haga este paralelismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que dejan muy contentos, sobre todo los partidos, incluso que no tienen representación parlamentaria, y ni siquiera en cabildos, ¿no? Y tienen cierta representación. El PP está bien representado, sale bien en el Cabildo de Tenerife, Coalición Canaria sale mal, sale bien también el de Gran Canaria, después a nivel regional, digamos, sale castigado el PP, sale más favorecido Coalición Canaria, el PSOE se queda ahí en un nivel intermedio, y bien, yo creo que Román Rodríguez está contento también con estas encuestas, le toca. Y lo veo muy feliz, pero al final... Nueva Canarias sí, él no sé. Bueno, Nueva Canarias me refiero, ¿no? Pero en fin, aquí hay gusto y para todos los partidos y todas las personas. Habrá más encuestas, sin duda, han salido 2 hasta ahora, el de La Razón, de la provincia. Los partidos a lo mejor tienen también su propia encuesta, aunque no lo dicen. ¿Cómo quedan ustedes? ¿Cómo lo ve? ¿Qué autocrítica o qué crítica positiva y qué perspectiva tiene José Miguel Ruano, Coalición Canaria? Bueno, yo creo que lo más importante de las encuestas que se hacen en estos momentos, un poquito avanzada la legislatura, es la percepción
percepción social sobre los grandes problemas. Más allá del tema de la votación, de las propuestas electorales y demás, ¿cuál es la percepción social de los problemas? En fin, en función de esos problemas que están identificados por una parte de la ciudadanía, ¿cómo dar respuestas a ello? En este momento, en esas encuestas a las que usted se refería, que se han publicado recientemente en medios de comunicación social, se habla del paro como el principal problema, se habla de la crisis económica como segundo gran problema, se habla de la falta de credibilidad de la política como otro de los problemas. En fin, todo esto significa o nos marca, o nos orienta en decisiones que tienen que ver con nuestras políticas públicas, y eso es lo más importante. ¿Y cómo ven ustedes los resultados para ustedes mismos y cómo los ven ustedes los ciudadanos? En el caso de la política en general, yo creo que hay que hablar de que no existe una clase política, sino existen muchas clases de políticos y muchas formas y clases de hacer política. Por tanto, yo creo que esto es lo más importante. Si somos capaces desde los partidos y desde las organizaciones sociales de transmitir a la ciudadanía este valor, esto permitirá que haya elección, capacidad de elección, y que por otra parte haya participación, que en este momento los indicadores apuntan a que la participación baja muchísimo, y esto es un dato muy preocupante de cara al futuro, más allá de resultados electorales que a nosotros nos ubican bien en una estructura insular como es la del archipiélago canario, y que creo que con carácter general, con el impulso que podamos dar a las políticas públicas en el próximo año y medio, estaremos en buenas condiciones de afrontar un proceso electoral. No obstante, lo importante, digo, en este momento es el diagnóstico que se hace sobre los problemas sociales, y creo que a eso debemos atender especialmente. Julio Cruz, ¿les da un respiro a usted, a los socialistas, estas encuestas? ¿Cómo las ven? Yo creo que las encuestas, las importantes son las que no se conocen. Estas siempre están pues cocinadas, ¿no? Y algunas muy cocinadas. Yo creo que yo coincido con una parte de lo que señalaba José Miguel Ruano, en el sentido de que lo importante es la percepción que tienen los ciudadanos de los problemas, ¿no? Y el problema claro, grande que tiene y perciben los ciudadanos de Canarias, el paro, la situación económica. Percibe también que el gobierno de España nos tiene abandonados, que no nos dedica lo suficiente para combatir ese gran problema que es el paro en Canarias, y establece una percepción de cómo en ese momento, pero ningún ciudadano hoy se levanta pensando ¿qué voy a votar en el año 2015? Que está a un año y medio. Año y medio sí, todavía. Ninguno de nosotros se levanta ¿qué voy a votar? Piensa en otras cosas. Los ciudadanos piensan en el paro, piensan en sus problemas sanitarios, en sus problemas educativos, en sus problemas familiares, pero no piensan que van a votar. Y por lo tanto, la fijación del voto en un partido político concreto pues se producirá mucho más allá, en 2015, enero, febrero. Antes marca una simple tendencia. La tendencia con carácter general, porque no solo están estas dos, están también la del CIS, con carácter general, se han hecho otras a nivel nacional. Yo creo que los grandes partidos, a lo que afecta al Partido Socialista, marca claro una tendencia de recuperación de la posición del Partido Socialista, con carácter general a nivel nacional, también en Canarias, un hundimiento vertiginoso del Partido Popular y por la acción de gobierno tan brutal desde el gobierno de España, y en Canarias pues a un giro de la ciudadanía a la izquierda, y desde ese punto de vista y desde el Partido Socialista tenemos claro que un cambio de actitud y un cambio en la izquierda necesita al Partido Socialista, y tenemos que rearmarnos, y en eso estamos en la conferencia política, etcétera, que hemos celebrado en los últimos meses, para representar a esa izquierda que este país necesita y que este país demanda en estos momentos. Y por Canarias cierto, también. que se me olvidó decirles que ya ustedes saben, hoy la pregunta que se va a formular en Cataluña no es un sondeo electoral, es una consulta popular en la que ya se sabe la pregunta que van a hacer. Ya saben ustedes que preguntarán si los ciudadanos quieren que Cataluña sea un Estado e independiente. Es un tema que... ¿Cómo ven ustedes las encuestas, Román? Primero, las encuestas son un instrumento de medición de la opinión de la gente muy contrastado, y que ayudan a interpretar la opinión que tiene la gente sobre los problemas que sufre, y también la opinión que tiene la gente sobre los gobiernos que tienen. Y hay una cuestión incontestable, no en estas encuestas, sino en todas, y es que hay un deterioro institucional. Hay gente que se aleja de la política. La abstención va a aumentar. Esa es una tendencia que se ve en todas las encuestas, las de orden estatal y las de orden canario. Es evidente que los dos grandes partidos, que han tenido la gran responsabilidad de dirigir el Estado español en este momento de crisis, van a estar penalizados. No hay ni una sola encuesta que deje bien a los dos grandes partidos. Es más, hay analistas que apuntan que el bipartidismo que ha dominado la escena política española puede estar en una etapa de crisis severa. Hay analistas que apuntan que se pueden perder entre 25 y 30 puntos de intención de votos sobre las dos grandes organizaciones, de manera que eso está así.
Hay otra cuestión evidente y es que los que gobiernan y toman decisiones que recortan dinero para las ambulancias, que recortan dinero para la lista de espera, que recortan dinero para las carreteras, la gente toma nota y tiene memoria. De manera que lo que apuntan estas encuestas es que los que gobiernan, haciendo estas políticas de ajuste, de austeridad y de recortes, la gente les pasará factura. Y en las encuestas canarias, yo conozco estas que se han publicado y otras no publicadas, yo creo que todas apuntan, primero, más abstención, que es muy preocupante. Segundo, deterioro de los tres grandes partidos, porque los tres grandes partidos son responsables del gobierno de las instituciones y de la política de recortes y de austeridad. Y aumento de los partidos alternativos, los partidos más a la izquierda, que aumentan en todas las encuestas. La concreción de eso, evidentemente en mayo del 2015. Es ahí la verdadera encuesta y definitiva, pero está claro que en estos momentos los grandes partidos, los que han gobernado, los que toman decisiones, pues en estos momentos están penalizados por la ciudadanía, no en estas encuestas, sino en todas, ¿no? Ahora les pregunto qué les parece lo que va a decir Emilia, con toda seguridad, Manolo. Una matización en lo que acabamos. Yo creo que sí, efectivamente, los grandes partidos hay un cierto castigo, ¿no? En la encuesta de relación del pasado noviembre, pues precisamente al Partido Popular le da un 35,8%, ¿no? O sea que dentro de la grave situación económica, las graves decisiones que se están tomando por parte del partido, solamente ha bajado al 35,8%. Esto da un nivel de cómo está la situación, mientras que el Partido Socialista no se ha recuperado, no se recupera el Partido Socialista, pero además ni se le ve, ni como dice el otro, ni está ni se le espera, ¿no? Pero no a nivel nacional, sino tampoco a nivel de Canarias, eso es obvio, ¿no? Por lo tanto, lo que sí hay un caso que hay una cierta ascendencia de ciertos partidos minoritarios, como Izquierda Unida, por ejemplo, a nivel nacional, la PUCA, UPyD y algunos de estos, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa, dentro de ustedes, a mucha gente le preocupa el bipartidismo. A mí lo que me preocupa realmente es la italianización de la política en España, ¿no? Eso sí es preocupante. Que el gran calvario que ha tenido Italia a lo largo de muchos años, gobernando con una multitud de partidos y cada año cambiando de gobierno, eso sí es grave para la recuperación de cualquier país. Yo con ruindad saqué el tema, sabiendo que esto es para un invite. Por lo tanto, los ciudadanos sabrán lo que tienen que hacer y lo puede discutir si entramos en alusión. Muy brevemente, Julio, no vamos a dar tiempo ya. Hombre, porque es evidente que Manolo señala, yo creo que el Partido Popular tiene una caída libre muy importante. La misma encuesta del sí, de 2.500 votantes que hubieron en el 2011, el Partido Popular tuvo 900 de esos 2.500. De esos 900, hoy tiene 300. Ha caído en 2 años de una manera bárbara. El Partido Socialista está recuperando muy lentamente, pero el Partido Popular, sus políticas los llevan al fracaso absoluto. Pero no se me piquen ahora porque la caída es brutal que les voy y lo detectan todas las encuestas. Van a ver ahora lo que dice Emilia. Te digo la de noviembre. Les queremos decir 35,8% al Partido Popular y 26,4%. Ahora les doy la palabra para cerrar el programa. La razón es una encuesta de género. Yo sé que este es el tema realmente político. Los partidos les van las encuestas y además es su tema, con lo cual tendrán un interés tremendo en hablar. Emilia, tienes que resumirnos lo que han dicho nuestros invitados. Yo sintiéndolo mucho, los titulares van a ser de la borrasca, que es el tema que más ha ocupado la mesa hoy en el Envite. Vamos a recordar esos titulares o vamos a anunciar esos titulares que han dado nuestros invitados. El primero de ellos es Román Rodríguez, diputado del Grupo Mixto y presidente de Nueva Canarias. De Román hemos destacado: en casos así, los políticos tenemos que ponernos o hacer caso a los técnicos. Se ha avanzado, también apuntaba el presidente de Nueva Canarias, que se ha avanzado mucho en materia de protección civil. El segundo titular de la noche de Julio Cruz, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, secretario de organización PSC-PSOE. Vamos adquiriendo una cultura cada vez mayor en materia de prevención. Ya decimos que es uno de los temas que hemos tratado en la mesa la mayor parte del tiempo, esa borrasca que ha afectado a Canarias, que ha recorrido el archipiélago de oeste a este. El tercer titular de José Miguel Ruano, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario y presidente del Grupo Parlamentario. La alerta máxima en esta borrasca ha sido totalmente acertada. En relación pues a ese anuncio de si se acertaba o no emitiendo una alerta máxima, si ha venido a tiempo o si no. Para el diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista ha sido acertada. Y para Manuel Fernández del Partido Popular, diputado del Grupo Parlamentario Popular, secretario también de Política Regional dentro de su partido, un temporal depende de tantas variantes que es muy difícil acertar. También este diputado apuntaba que en este caso se ha acertado completamente en alusión a esa emisión de alerta máxima por fenómeno meteorológico adverso. Ese era el tema, la borrasca última, la de las encuestas, no, sino la borrasca de Canarias que ustedes han tocado. Del otro hablaremos con toda seguridad en futuros envites. ¿Quieren matizar algo, apuntar alguna cosa en general?
se ha intentado resumir sus criterios en un monográfico casi, pero yo creo que hemos hablado prácticamente de todas las vertientes de la borrasca. Es que hay temor a abrir el debate. Yo creo que lo intentó Carmelo justamente cuando sacó la encuesta. Eso es para la próxima. Necesitan más tiempo. Estamos muy uniformes en el estábamos debate muy uniformes, sobre la Sobre la borrasca. borrasca. A mí me gusta más. Pero sobre todo las encuestas son las que no se conocen, son las importantes. Como Sí, decía sí. Ron Rodríguez, ¿no? Yo me conozco. Les queremos algunas. agradecer a los cuatro que hayan estado hoy en este programa en el que hemos querido tocar el tema de un tema en el que esta casa se volcó y se volca siempre que hay un problema de emergencia o preemergencia, que diría Ruano. Es un tema tan candente para todos nosotros. Les agradecemos que hayan estado esta noche en el envite. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Un placer, buenas tardes. Emilia, compañera. Hasta la semana que viene. La semana que viene. Y a ustedes también muchas gracias. Muy buenas noches y buenas noticias.